Buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Es un pequeño ciclo sobre ciencia que yo siempre sostengo que en UNI3 tenemos que tener un poquito más de ciencia. Así que les agradezco infinitamente. Bueno, ni que hablar de agradecer hoy a la presencia del doctor Carlos Battiani. Yo le voy a decir brevemente quién es. Es el director ejecutivo en este momento del Instituto Pasteur desde el año 2019. Doctor en medicina, doctor en ciencias, con un posgrado en farmacología en el diseño de fármacos para el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis, etcétera, muchas más. Y creo que los hizo en Birmingham y Pittsburgh, Estados Unidos. Ocupó todos los cargos de escalafón en bioquímica de la UDELAR, es una investigación y coordinador académico del Instituto Pasteur de Montevideo. Miembro del Sistema Nacional de Investigación entre el 2011 y el 2016, presidente de la Sociedad Nacional de Biociencia entre el 2014 y el 2016, y bueno, y muchos otros títulos. Publicó, no los voy a decir todos porque era así el currículum y no podía. Publicó muchos trabajos en revistas internacionales y es cofundador de Eolo Pharma, fundada en el 2016, compañía que hoy está desarrollando, junto al Instituto Pasteur de Montevideo, el primer ensayo clínico en humanos en Australia. Están estudiando un fármaco para el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones metabólicas. Pero, como ustedes saben, Carlos fue una de las voces que escuchamos frecuentemente durante el COVID-19. Posiblemente desde ahí es que lo conocemos más, informando su evolución, la evolución del COVID, desde la ciencia. Es un gusto realmente y un honor recibirlo hoy en nuestra UNI3, en nuestra querida UNI3, y él nos va a hablar, el título de esta charla es El Instituto Pasteur de la idea a la realidad. Muchísimas gracias, Carlos, infinitamente. No sabes cómo te agradezco. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo que hacen, porque creo que realmente poder estar un viernes de tarde con tanta gente charlando sobre temas que seguramente no sean lo que más acostumbrados están, pero que tengan interés, me parece sumamente importante. La idea de hoy es contarles una idea, un experimento que hace muchos años un grupo de uruguayos empezó a soñar y que finalmente se empezó a concretar cuando Jorge Valle asumió el gobierno. Después vino la crisis económica, eso puso en pausa la construcción del sueño, pero no que los uruguayos siguieran soñando. Y hoy ya tenemos un Instituto Pasteur en Montevideo, el único Instituto Pasteur en todo el continente americano, no territorio francés, que lleva el nombre Instituto Pasteur. Hay otras instituciones asociadas a la red de institutos Pasteur en el mundo, que están en los 5 continentes, que después vamos a ver. Y entonces lo que yo quería contarles es cómo un grupo de uruguayos se imaginó un experimento para crear un nuevo marco institucional que tenía como gran objetivo tratar de mejorar la forma de hacer ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. Yo tengo la suerte hoy, por esas cosas de la vida, de haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de hoy estar ejerciendo la representación del instituto, pero eso no quiere decir ni mucho menos que soy el mejor investigador que tiene el instituto, ni nada. Digo, yo soy médico, después de a poquito hice investigación y no sé cómo terminé en esta aventura de dirigir un instituto, por suerte con un gran equipo de amigos y de colaboradores. Pero creo que es una historia linda de contarla y por eso me animé a aceptar el desafío y espero no aburrirlos. ¿Cómo arranca la historia? La historia arranca acá. Esto era una cancha de fútbol de la Liga Universitaria, de la Facultad de Ciencias, donde los estudiantes y docentes universitarios jugaban los domingos de mañana, los sábados de tarde, en Malvin Norte, Avenida Italia está un poquito por acá,
estamos a unas cuadras de Avenida Italia, esto es la Rambla Euskal Herria, y acá atrás, como ustedes ven en esta foto, está la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, que en la década del 60 se concibió como el edificio para bienestar de los estudiantes que venían desde afuera de Montevideo a estudiar a Montevideo, porque la universidad no estaba en el mal llamado interior del país. Hoy, por suerte, la universidad está en todos lados. Ese sueño de tener un espacio para que los estudiantes durmieran en Montevideo y no tuvieran que pagar, incluso acá al lado había un gimnasio, hoy convertido en el Instituto Superior de Educación Física, se transformó por parte de los mismos soñadores en una hermosísima facultad de ciencias. Y la Facultad de Ciencias, como dice acá, ayudó a que se construyera el Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Cómo se construye? En el año 2004 hay un acuerdo entre el gobierno de Uruguay, la Universidad de la República y el gobierno de Francia. Ese acuerdo fue una locura, porque a un uruguayo se le ocurrió pedirle a Francia que Francia hiciera lo mismo en el 2004 que Uruguay había hecho con Francia a la salida de la Primera Guerra Mundial. A la salida de la Primera Guerra Mundial, Francia le debía mucha plata a Uruguay y Uruguay se la condonó a cambio de quedarse con algunas empresas de origen francés en muy mal estado, un negocio que no salimos muy favorecidos. En este caso, Francia le condona una deuda a Uruguay de aproximadamente 6 millones de dólares, con la única condición de que Uruguay pusiera la plata en un fideicomiso, forma de que estuviera realmente asegurada la plata, para construir en territorio uruguayo un instituto que llevara el nombre francés. Y ese instituto iba a ser el Instituto Pasteur. La Unión Europea, no Francia, financió un programa súper interesante que después vamos a ver, llamado Programa de Grupos a 5 años, por otros 5 millones de euros. La UDELAR donó un terreno de 2 hectáreas, que es bastante plata, no se queda atrás en estos montos, y el gobierno uruguayo se obligó a financiar la compra de grandes equipos por 5 millones de euros, pero más importante, por ley, a hacer sustentable el instituto. Ahí vamos a ver que tenemos algunos problemas. Desde julio del 2004, y creo que fue el 14 de julio, porque coincide con el Día de la Independencia de la Revolución Francesa, hasta el 8 de diciembre de 2006, en tiempo récord, se construye este edificio que ustedes ven acá, y se inaugura el Instituto Pasteur de Montevideo. En estos 17 años han pasado muchas cosas. ¿Cuál es la misión que estos uruguayos, y voy a nombrar a alguno de ellos, pero que no puedo no nombrarlos? Primero, al profesor, es muy difícil nombrarlo porque tiene muchos títulos. Profesor, ex decano, ex intendente, ex ministro de Educación y Cultura, académico en Francia, académico en Uruguay, Ricardo Ehrlich, el doctor Guillermo Diguero, el doctor Otto Pritch, el doctor Alfonso Cayota y algunos colaboradores más, Luis Barbeito, empezaron a soñar con el instituto y lo primero que hicieron, y a diferencia de muchos otros institutos en el mundo, fue definir que tenía que ser un instituto con soberanía nacional en cuanto a la misión fundamental que era hacer ciencia guiada por curiosidad. Es una redundancia. Los científicos solo hacemos ciencia motivados por la curiosidad. Eso es lo que nos motiva a hacer ciencia. Pero lo digo porque hay gente que habla de ciencia básica y ciencia aplicada. Entonces yo creo que la mejor definición es ciencia guiada por la vocación del científico, que es la curiosidad. Después, si es aplicada o básica, depende del terreno de cada uno. Ciencia guiada por curiosidad en biomedicina, en el concepto de una sola salud, que está acá muy bien representado, y esto lo quiero destacar porque hoy está muy de moda, pero nosotros lo escuchamos por primera vez del director del Instituto Pasteur de París hace muchos años, donde básicamente nosotros, como somos humanocéntricos, pensamos siempre en la salud del ser humano. Y es imposible pensar en un ser humano saludable si los animales con los que vivimos no están saludables y el entorno en el que vivimos no está saludable. En los últimos 2 años creo que esto quedó bien claro. La pandemia nos demostró que comer algunos animales no muy sanos nos puede provocar una brutal pandemia viral, una epidemia viral, y ahora estamos sufriendo la falta de agua por entornos no saludables, etcétera, ¿no? Entonces, hacer
ciencia guiada por curiosidad en biomedicina en una sola salud, ya sea en humanos, en animales, en el ambiente. Tratar de ser un centro de referencia regional, no por ser mejor que el resto, sino por el concepto de trabajar en red, que es la única forma de poder hacer ciencia, con redes de colaboración a nivel nacional, regional e internacional. El segundo sueño de estos científicos era tratar de cortar con la fuga de cerebros. Acuérdense que en el 2001-2002 todos los científicos que se formaban en esta bruta torre de Facultad de Ciencias quedaban condenados a no tener trabajo y se tenían que ir del país. Éramos una fábrica de exportar científicos. La idea era tratar de repatriar científicos, de generar puestos de trabajos en Uruguay de vuelta. Integrarse a la red internacional de Institutos Pasteur es una red que cuenta con 33 institutos y están los 5 continentes y sin ningún complejo, sin ningún sentimiento de inferioridad. Y hoy, por suerte, 17 años después, este sueño no solo se cumplió, sino que estamos en el top 3 de los Institutos Pasteur. Obviamente, Instituto Pasteur de París nunca lo vamos a alcanzar, por lo menos en los próximos años, capaz que después sí. Pero después hay un Instituto Pasteur en Corea, había un Instituto Pasteur en Shanghái, hay un Instituto Pasteur en Hong Kong, hay institutos Pasteur importantes. Bueno, Uruguay se posicionó muy bien. Y este era un sueño que ya lo veíamos como mucho más lejano, mucho más imposible de alcanzar, incluso muchos de nosotros no creíamos en esto, que es crear un círculo virtuoso entre ciencias de la vida, entre hacer ciencias en el área de la biomedicina, la biotecnología e innovaciones disruptivas, innovaciones que cambian los paradigmas para valorizar la ciencia y que Uruguay ingrese en la revolución del conocimiento, que es la revolución del siglo XXI. Esto voy a hablar más al final. Entonces, muchos de ustedes lo deben saber, quizás otros no, pero en los últimos años hemos hablado mucho de la ciencia. Y a veces está bueno ir al origen. ¿Qué es hacer ciencia? El objetivo de hacer ciencia, y como dice acá, es adquirir nuevos conocimientos. Un científico realmente está haciendo ciencia cuando logra empujar el conocimiento casi que al precipicio de lo que no conocíamos, mover ese precipicio un poquito más lejos y entonces ahora conozco algo que antes no conocía. Pero eso no se hace de forma casual y porque un día me levanté y se me ocurrió, sino que se hace de manera sistemática, metódica, observando mucho, experimentando y analizando muy rigurosamente los datos, los fenómenos, tanto naturales como sociales. Hay ciencias en todos los ámbitos del conocimiento que el ser humano tiene. Y la práctica científica se rige por principios y métodos que están muy establecidos, que lo que buscan es que los resultados sean confiables y sobre todo verificables. Esto es lo que diferencia la ciencia de otras creencias, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene que ser objetiva, no puede tener sesgos ni prejuicios en cuanto a los fenómenos que está estudiando. Tiene que seguir la generación de este conocimiento, tiene que seguir un método científico, que es una manera sistemática, estructurada, de formular preguntas, de hacer experimentos para tratar de tirar abajo esas preguntas. Nosotros generalmente decimos, generamos una hipótesis que hay que tratar de demostrar que está equivocada. Si logramos demostrar que está equivocada, entonces la hipótesis alternativa es la válida y así seguimos avanzando. Recopilar y analizar datos, y esto es clave, y esto viene pasando desde antes que Luis Pasteur naciera, que permitan llegar a conclusiones basadas en evidencia real, ¿sí? No en creencias. La reproducibilidad es algo fundamental que es exigible en la ciencia. Los resultados científicos deben ser verificables y reproducibles. Esto, para Adriana, para mí lo que significa es que si Adriana en su laboratorio hace un experimento y me cuenta bien cómo lo hizo, yo de manera independiente, en otro país, en otro lugar, tengo que ser capaz de reproducir lo que hizo Adriana. Si no puedo, eso porque yo no lo sé hacer o porque Adriana cometió algún error. Adriana, aprovecho a presentarla, es una investigadora muy conocida, profesora de facultad y que además trabaja en el instituto. Es mi sobrina. Exactamente.
Y, y como verán, muy tímida. Bien. Y por último, los científicos lo que hacemos lo tenemos que publicar para que justamente se pueda revisar por expertos, por pares y además, como van a ver ahora, otro de los objetivos de la ciencia es la acumulación de conocimiento. Cada uno de nosotros va poniendo un granito de arena sobre una gran montaña de trabajos que vienen desde hace más de 200 años y estos nuevos descubrimientos se integran al conocimiento existente y permiten hacer un avance continuo o discontinuo, porque muchas veces lo que pasa es que una hipótesis está totalmente equivocada y se cambia de rumbo y se genera todo un nuevo paradigma, todo un nuevo concepto y toda una nueva teoría. Esto yo, ya que peino canas, en medicina lo he visto casi que en todas las enfermedades. Todo lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina, básicamente puedo decir que estaba mal y hoy tenemos todos nuevos paradigmas. Mi abuelo era el profesor de cardiología y cuando falleció no sabía cuál era la causa del infarto de miocardio. Yo digo, ¿cómo alguien puede haber sido profesor de cardiología y no saber por qué una persona tenía un infarto de miocardio? En esa época no se sabía, fue en 1978. Se descubrió la causa del infarto de miocardio en 1994. Recién ahí el mundo, los científicos pudieron demostrar que el colesterol era el principal determinante del infarto de miocardio. Pero pasaron muchísimos años de investigación, grandísimas personalidades que, bueno, no podían llegar en ese momento, no había la acumulación suficiente de conocimiento para entender. Obviamente que la ciencia, uno se especializa mucho, pero lo que hoy tratamos de hacer en estos institutos y en estas instituciones es favorecer la colaboración. Porque cuando dos científicos, dos profesionales de distintas áreas se ponen a charlar, ahí es cuando surgen los milagros y las maravillas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dicen los que han tenido mucho éxito en la vida, dice, he tenido mucha suerte, pero la suerte siempre me ha encontrado trabajando. Y ese es otro concepto muy importante. Colaborar y trabajar mucho son casi que lo fundamental para poder generar conocimiento. Entonces la ciencia debería caracterizarse, y esto lo pongo en condicional porque los seres humanos tenemos tendencia a romper todo lo bueno que hace muchos años se hacía bien, debería caracterizarse por ser objetiva, por utilizar un método científico que sea reproducible, que sea revisado por pares sin ningún tipo de sesgo, que no importe si vengo del norte, si vengo del sur, si vengo de Asia o si vengo de África, que seamos capaces de evaluar objetivamente el trabajo, que permita acumular conocimiento y que permita colaborar entre pares. Entonces, cuando tengo faltas de ortografía porque pasé del inglés al español, así que perdonen. Cuando estos colegas que comenté anteriormente soñaban con este Instituto Pasteur, yo decía que trataban de generar un nuevo marco institucional. No querían una nueva universidad, no querían un nuevo instituto de investigaciones biológicas como el Clemente Estable, querían hacer algo nuevo, algo diferente, algo más moderno, adaptado a los tiempos que corrían en el 2004. Y para eso, después de muchas discusiones muy fermentales, que casi llegan a golpe de puños. Yo no las viví, pero los cuentos lo dicen. Pero después de esas discusiones, asesorados por expertos, etcétera, se generaron lo que yo considero que fueron 3 buques insignias para el instituto y uno cuarto que lo voy a comentar pero que no está escrito. El primero era generar en Uruguay, por primera vez en la historia del país, un edificio. Esto fue una gran discusión. ¿Se precisaba o no se precisaba un edificio nuevo? Se definió que había que tener un edificio nuevo, que tuviera su identidad, pero sobre todo que adentro del edificio, las paredes no valen nada, tuviera un equipamiento de nivel mundial organizado en plataformas tecnológicas profesionales. Esto sí fue bien nuevo, porque en toda la historia de Uruguay cada uno hacía esfuerzos para comprarse su aparatito y uno lo tenía en la Facultad de Ciencias, otro en la Facultad de Medicina, y éramos muy celosos, no lo prestábamos. Si venía Adriana a mi laboratorio, yo trataba de que no usara mi equipo y viceversa. Acá se hicieron plataformas tecnológicas profesionales, muchas plataformas tecnológicas profesionales, siendo desde animales hasta átomos, básicamente, y que tenían que estar abiertas a los científicos del país, de la región y de donde fuera. Esa era la consigna.
El segundo buque insignia es que había que repatriar gente nueva. Había que buscar, ir a salir afuera y traer científicos nuevos. No podíamos hacer este sueño con los científicos que estaban en Uruguay, porque además era una forma de poder volver a traer a los que se habían tenido que ir. Entonces se utilizó la plata de la Unión Europea para financiar la repatriación de 10 jefes de grupo que fueran jóvenes y se lo financiaba durante 5 años completamente, que no tuvieran que pensar en buscar fondos ni preocuparse por la financiación. Esto se hizo a través de llamados internacionales, se volvió al paradigma de principios del siglo XX. No sé si ustedes conocen la historia, pero cuando se inauguró el Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina se dio cuenta que no tenía ninguna persona capacitada para dirigirlo. Y se hizo un llamado internacional. Y el que ganó fue un peruano que se había entrenado en Estados Unidos y el primer director del hospital universitario fue un extranjero. Hubo que modificar incluso la ley universitaria, la carta universitaria, para que un extranjero pudiera trabajar en la universidad. Quiere decir que acá se volvió al siglo XX, llamados internacionales por concurso, se trajeron 4 científicos uruguayos del extranjero y 5 de Argentina. De esos 9, en realidad eran 10 porque un grupo eran 2 personas, 8 luego se quedaron y hoy son investigadores principales en el instituto. Y después, esto no estaba escrito en estos términos, pero en el 2004 un mandato fundacional del instituto era ayudar e impulsar el desarrollo de la biotecnología en Uruguay. Ustedes deben haber escuchado que Uruguay, en lo que son la rama de las tecnologías de la informática y la comunicación, en software, está liderando a nivel mundial, hay desempleo cero, etcétera, etcétera. Todo lo contrario en ciencias. En ciencias estamos muy atrasados, en ciencias hay mucho desempleo, en ciencias prácticamente uno estudia para después trabajar en la propia facultad. No hay creación de empleo genuino afuera de las entidades públicas. Entonces la idea era tratar de crear una creadora de empresas, ahora vamos a ver para qué, pero que impulse el desarrollo de más ciencia para reinvertir el capital generado. Esas empresas tienen fines de lucro, para hacer más y mejor ciencia y demostrar que Uruguay puede ingresar en la economía del conocimiento. Y de esto voy a hablar bastante. Hoy el instituto, cuando empezamos en el 2007, diciembre de 2006, principio del 2007, algunos loquitos que estaban armando el instituto, no eran más de 20, 25, hoy hay 350 personas en el instituto, de los cuales 260 son científicos y 90 es personal de apoyo, mantenimiento y administración. Se distribuyen en 20 laboratorios de todas las áreas del conocimiento en biomedicina y en 10 plataformas tecnológicas. Acá quiero hacer una pausa. En el 2006 eran 8 plataformas tecnológicas. No había personal capacitado para manejar plataformas tecnológicas profesionales como yo les hablaba hoy. Y al principio únicamente había 8 responsables, que eran 8 científicos que conocían del tema, pero no sabían cómo manejar una plataforma. 3 investigadores asociados y 11 técnicos, o sea, aproximadamente 20 personas. 17 años después, 18 años después, tenemos 10 plataformas tecnológicas, 11 plataformas tecnológicas. Aproximadamente 90 personas están trabajando en estas plataformas tecnológicas, que son el 37% de total de la plantilla de científicos del instituto. Y estas plataformas tecnológicas nos permiten a todos los científicos del instituto hacer experimentos sin preocuparnos de mantener funcionando equipamiento extremadamente costoso, que algunos se ven acá y otros no, pero que son equipos que salen entre $500,000 y $1 millón, y que hay que estar todo el día tratando de que no se rompan y que cuando se rompen hay que arreglarlos, y eso hay que tener gente dedicada y full time y que sean expertos en eso. Para después, el resto de los científicos, aproximadamente 160, puedan utilizar estas plataformas tecnológicas para poder hacer trabajos colaborativos de mejor calidad. Y el principal desafío entonces era poder reclutar y retener personal capacitado en estas unidades tecnológicas. Para eso el instituto hizo algo que yo me quedé sorprendido porque el año pasado fuimos a un congreso en Europa donde se hablaba de plataformas tecnológicas y uno siempre va con el complejo de yendo del sur al norte, bueno,
tenemos que ir a aprender. Y cuando la doctora Durán, la encargada de una de las unidades, presentó estas mismas slides, los europeos quedaron muy sorprendidos, porque nosotros para poder hacer esto, una de las primeras cosas que hicimos fue que el escalafón técnico, es decir, los que se encargan de las plataformas tecnológicas, que son tecnólogos, ganan exactamente lo mismo que el escalafón científico, que los que hacen ciencia. Uno tendería a pensar, el que hace ciencia es más importante, es más inteligente que el que se dedica a una técnica. Y es todo lo contrario. Generalmente, el que es capaz de manejar uno de estos equipos que son extremadamente complejos, es muy inteligente, es muy profesional y es muy generoso. Entonces, era de honor que ganaran por lo menos lo mismo, si no más, pero bueno, por lo menos lo mismo. Esto no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa. Entonces esto generó una consecuencia muy linda en ese congreso y bueno, creo que era lindo contarlo. Y después en Uruguay, el gran problema que tienen estas instituciones es cómo mantenerse, porque nosotros dependemos de un subsidio del Estado. A diferencia de otras instituciones públicas, el Instituto Pasteur es un subsidio. ¿Qué quiere decir? Que cada 5 años, con cada cambio de gobierno, el director de turno, cuando lo dejan, y a veces no ocurre, se reúne con el equipo de economía, y el equipo de economía le dice, bueno, para el próximo quinquenio, esta va a ser la plata que el gobierno te va a dar, pero a partir de ese día y hasta el final del quinquenio, esa plata, que está en pesos uruguayos, se va depreciando por inflación y por el tipo de cambio. Entonces realmente la sustentabilidad o la sostenibilidad, mejor usado que sustentabilidad en este caso, la sostenibilidad económica del instituto es una pregunta abierta. Y nosotros pensamos que además no se puede que siempre cada cosa que creemos quede 100% dependiente del Estado. No nos parece correcto y además eso nos llevaría a una situación de adormecimiento que creo que no es lo mejor para el área en la que estamos. Por eso fue que hace unos 8 años empezamos a trabajar sobre esta idea de crear, por primera vez, empezar a crear empresas de base científico-tecnológicas en ciencias de la vida, que se crearan en el instituto, pero que después pudieran tener vida independiente afuera del instituto, y que esta creadora de empresas sea del Instituto Pasteur de Montevideo. Y ahora vamos a ver por qué. En la historia de la humanidad, los que saben, reconocen que hay 4 revoluciones industriales o tecnológicas. La primera, todos lo estudiamos en historia, es cuando pasamos de la producción artesanal o de la agricultura artesanal a la producción mecanizada y en gran escala. La revolución de la máquina de vapor, de la industria textil, de la mecanización de la agricultura, fueron los hitos que marcaron esa revolución que se dio a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Uruguay participó de esa revolución. Uruguay estuvo con esa revolución y la vimos en Uruguay y Uruguay anduvo bien ahí. De hecho, Uruguay era una de las primeras economías en esa época. Ya sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se dio la segunda revolución industrial, donde aparece la electricidad, aparece el petróleo, aparece el acero, se producen avances muy significativos en la industria, en la comunicación y en el transporte. Acá Uruguay ya se empieza a quedar atrás. Acá aparece el teléfono, aparece la producción en cadena y la expansión de los ferrocarriles, etc. Uruguay ya se empieza a saltear esta revolución tecnológica. Después viene la tercera revolución industrial o tecnológica, ya sobre finales 1980, 1990, 2000. Aparece la electrónica, la informática, la tecnología digital, la invención de los chips, la invención de la computadora y de hecho se habla de la revolución de la tecnología, de la nueva era de la tecnología. Y obviamente el aumento significativo en todo lo que es la automatización industrial y el desarrollo de las telecomunicaciones. Uruguay casi que esto lo vio muy de costado. Nos perdimos la segunda, nos perdimos la tercera. ¿Cuál es la cuarta revolución? Que es la del siglo XXI. Se habla de la revolución del conocimiento. Se habla de que van a haber 2 países, 2 clases de países en el mundo. Los países que crean conocimiento,
que le ponen valor agregado a los productos que desarrollan esos países versus los países retrasados, rezagados y que no se van a desarrollar, que son los que no crean conocimiento. En esta revolución, lo que se está observando es la generación de conocimiento por la convergencia de la tecnología digital, de las tecnologías físicas y biológicas. Y por eso el Instituto Pasteur tiene un rol muy importante, porque es la revolución, el siglo XXI va a ser la revolución de la biología. Vamos a ver enormes avances en la biomedicina, en la cura de enfermedades y en la transformación de los sistemas de producción debido a los avances que se están haciendo en la biología. Pero la biología no ocurre como lo hacía Luis Pasteur solita. Depende de las computadoras, depende de las comunicaciones y depende de todo el entorno. Obviamente, el avance de la inteligencia artificial, de Internet, de los robots, de la nanotecnología. Ahora se están haciendo operaciones donde a los pacientes se les pone pequeñas cápsulas que se llaman nanocápsulas y después, en determinado momento y desde el exterior, cuando esa cápsula está en determinado lugar, el médico puede hacer que esa nanocápsula cambie su comportamiento y libere lo que lleve dentro, que son distintas cosas, en el lugar que el médico quiere. Son avances extremadamente revolucionarios. El robot Da Vinci, que muchos deben haber escuchado hablar, que le permite a los cirujanos operar con un robot, que les aseguro que si lo ven no se dejan operar, pero bueno, el robot Da Vinci hoy vendría a ser casi que como aquel robot que aparecía en Cacho Bochinche, o sea, una cosa muy antigua. Y la biotecnología de vuelta, ¿tá? Es la era de la biotecnología, es el siglo de la biotecnología. La interconexión global, la digitalización. Entonces, me gustaría pararme en que se queden con este concepto. Y acá el profesor Pascale, que es el actual presidente del Consejo de Administración del Instituto, sacó un libro que se llama Del freno al impulso, donde él lo que le plantea, es un hombre que fue 2 veces presidente del Banco Central, profesor de finanzas de la Universidad de la República desde que tenía 20 y pocos años hasta ahora que tiene 78, un excelente artista, además presidente del Consejo de Administración del Instituto, siempre le pregunta a los políticos, ¿a dónde va Uruguay? ¿Cuál es el futuro de Uruguay? ¿Cuál es el rumbo que tiene Uruguay? Y la respuesta es, Uruguay le tiene una aversión al futuro muy grande, los uruguayos le tenemos miedo, le tenemos un terror al futuro y tenemos gran nostalgia del pasado. Nos encantaba como éramos, no nos gusta lo que va a venir. Por tanto, nos va a costar mucho ingresar en esta revolución del conocimiento. Y si no ingresamos en esta revolución del conocimiento, van a ver ahora el peligro que corremos. Entonces, bueno, en base a eso es que estamos tratando de crear en el instituto no solo hacer ciencia, sino tratar de que esa ciencia vaya a la sociedad y a la humanidad para beneficio de la humanidad. No solo con un fin económico, con un fin realmente altruista de beneficiar a la humanidad. Pero ahí hay un juego que el capitalismo es complejo. Personalmente, a mí me gustaría que Uruguay figurara en el índice de las 10 economías más innovadoras del mundo, cuyas economías estuvieran basadas en la generación de conocimiento. Vamos a hacer un juego. Si yo les pregunto cuál es el chocolate más rico del mundo, ¿cuál es el país que produce el chocolate más rico del mundo? Suiza. ¿Cuánto cacao produce Suiza? ¿Cuánto cacao, materia prima para el chocolate, produce Suiza? 0. ¿Qué hace Suiza? Compra cacao en África, compra cacao en América Latina, le pone mucho conocimiento, le pone mucha tecnología y produce esos chocolates que todos compramos en los free shops antes de bajarnos para traer a la familia. ¿Cuál es el café que a ustedes les gustaría tomar? El café que tiene mucha marca. Colombia porque ustedes son latinoamericanos, pero italiano. ¿Cuánto café produce Italia? 0. Le compra café a Sudamérica y produce el café Illy y lo vende carísimo. El valor agregado que tiene el café italiano es enorme. El valor agregado que tiene el chocolate suizo es enorme. ¿Qué le agregan ellos? Conocimiento, tecnología, innovación. ¿Qué hacemos nosotros,
lo mismo que hacíamos hace 100 o 150 años. Producimos carne, producíamos lana, hasta que vino la revolución de las fibras sintéticas. Estamos tratando de vender que somos un país natural, cosa que ya estamos dejando de serlo, para tener turismo. Y con eso pretendemos, siendo un país chiquitito, competirle a todas estas economías. Y no se olviden de esto que está acá, porque es el monstruo asiático que se está volviendo a despertar. A nosotros nos contaron la historia de los 400 o 500 años donde Europa, donde Occidente dominaba. Pero en realidad hay 5.000 años de historia donde los asiáticos dominaban y están volviendo a dominar. Y China ya se despertó. Y China hoy produce más conocimiento que Estados Unidos. China hoy produce más trabajos científicos que Estados Unidos. Y la primera economía basada en generación de conocimiento es Corea del Sur. En 1960, Corea del Sur tenía un PBI per cápita más chico que Uruguay. Hoy tiene 4, 5 o 10 veces más. Cuando uno habla de la revolución del conocimiento y de la importancia del conocimiento, es porque, por ejemplo, en este estudio se analizaron qué pasó en 60 países entre el año 2001 y 2015, en 14 años. Y lo que se analizó fue, en el eje X, cuánto invertían en el año 2001 los países en ciencia y tecnología, en función del porcentaje del Producto Bruto del país. ¿Y qué se midió en el año 2015, 15 años después? ¿Cuánto había crecido el país en miles de dólares per cápita? ¿Sí? Entonces fíjense, en rojo, Noruega, Suiza, Australia, Dinamarca, Suecia, más de 30.000 dólares per cápita. Para que tengan una idea, Uruguay tiene hoy un Producto Bruto Interno de 20.000 dólares per cápita. Quiere decir que si hiciéramos las cosas como se hizo en ese trabajo algunos países, podríamos duplicar el Producto Bruto Interno de Uruguay en 15 años. Hubieron países esos países todos invertían en la zona entre 2 y 3 puntos del Producto Bruto Interno. Hubieron países que invirtieron más, que se pararon en la zona del 4%, ¿sí? O del 3%. Todos esos países crecieron mucho. Crecieron entre 15.000 y 30.000 dólares per cápita en 15 años. Israel es un caso paradigmático. Israel en 1985 tenía un Producto Bruto Interno mucho más chico que el de Uruguay, 450% de inflación y estaba en una zona del desierto y en medio de una guerra. Hoy Israel, más allá de la publicidad, más allá de un montón de factores, es un país muy desarrollado, que exporta de conocimiento más que lo que exporta Uruguay en materias primas. ¿Dónde está parado Uruguay? ¿Y dónde está el problema? El problema está acá. Los países que invierten menos del 1% del Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación, ¿qué les pasa 15 años después? No crecen. Tienen un crecimiento marginal, a veces por demografía, a veces porque la gente se va ajustando, o a veces porque las materias primas, como la soja o la carne, tienen viento de cola, entonces crecen un poquito y 10 años después bajan. Pero lo que está bastante claro en este estudio es que si yo invierto menos del 1% en ciencia, tecnología e innovación, no hay una relación causa-efecto. El país no tiene prendida la turbina que lo va a empujar a salir adelante. Y lamentablemente Uruguay, en toda su historia, nunca superó la barrera de 0,5 puntos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto invierte Uruguay en las Fuerzas Armadas? No tengo nada contra las Fuerzas Armadas, tengo mucho contra las ex Fuerzas Armadas, pero no tengo nada contra las Fuerzas Armadas. Uruguay gasta 2,5% del Producto Bruto Interno en las Fuerzas Armadas. Si ustedes buscan un trabajo científico que muestre la relación entre desarrollo e inversión en Fuerzas Armadas, no hay. No hay una relación causa-efecto. Hay países que invierten fortunas en armamento, porque es la primera industria mundial, porque hay mucha plata en juego, pero eso no hace que se vayan a desarrollar más o menos. De hecho, Estados Unidos sigue gastando fortunas y hoy lo que tiene es un enorme déficit fiscal. Dicho eso, si Uruguay cambiara e invirtiera lo que invierte en las Fuerzas Armadas, como un ejemplo, porque hoy está ese número arriba de la mesa, en ciencia, tecnología e innovación, el futuro, dentro de 15, 20 o 30 años,
podría ser diferente. Si seguimos invirtiendo lo mismo, no esperemos un futuro diferente. Vamos a comparar ahora países que ya se desarrollaron contra países que se desarrollaron hace poco y algunos de nosotros. Fíjense en una paradoja. En los países que ya se desarrollaron y acá están pintados en azul, si yo hago una relación inversión total en ciencia, tecnología e innovación, la total quiere decir la que pone el Estado más la que pone el sector privado, los países desarrollados, entre el 70 y el 80% de la inversión la hace el sector privado. Los que invierten son las fábricas de chocolate, de café, de medicamentos, de armas, etcétera, del sector privado. Los estados desarrollados, Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda, el Estado se dedica al bienestar de la población. No invierte en ciencia y tecnología e innovación el 100% de su capital. Deja que juegue el privado. Como contracara, el 90% de lo poquito que invertimos en Uruguay solo lo hace el Estado. El privado no lo hace. Y eso tiene una consecuencia. Las empresas privadas de Uruguay no son empresas innovadoras. Hacen lo mismo que hacían hace 20 años o que hace 40 años. Las que sobreviven, las otras se funden. Tenemos 10 veces menos científicos por millón de habitantes de lo que deberíamos tener. Ese es otro problema que tenemos que solucionar. Tenemos una preciosa facultad de ciencias, pero no podemos aumentar el número de científicos, por más que durante la pandemia hubo un aumento de la matrícula, porque no tenemos capacidad de darle trabajo. Y fíjense en el tercer problema que tenemos. Solo 1 de cada 100 científicos en Uruguay trabaja en el sector privado. El 99% restante trabaja en la Universidad de la República, algunos poquitos en el Instituto Pasteur y otros poquitos en el INIA o en el Clemente Estable. Hasta que no logremos que el 70% de los científicos trabajen en el sector privado, no podemos pensar en un país donde las empresas sean innovadoras, que generen conocimiento y que puedan ganarle a las empresas de los países vecinos y ser cada vez mejores. Y este es el círculo virtuoso que yo les hablaba. Y para nada estoy diciendo que un Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología. Tiene que invertir los programas públicos para hacer que los científicos podamos hacer lo que nos gusta, la ciencia guiada por curiosidad. Pero muchas veces la ciencia guiada por curiosidad genera conocimiento, permite de manera fortuita, casual, nunca sabemos cuándo y dónde va a ocurrir, permite que aparezcan algunos conocimientos que pueden ser soluciones reales para el mercado. Y cuando digo el mercado, digo para todos nosotros, ya sea desde la medicina, desde la forma de vestir, desde cómo vivimos, dónde vivimos, cómo iluminamos un salón. Si ustedes piensan, todo esto que nos rodea surgió de la investigación, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, de transformar un conocimiento teórico en un producto tangible que lo podemos tocar, usar, etc. Esto que yo estoy usando, que está totalmente fuera de moda, un puntero láser, bueno, en algún momento fue una revolución que a los científicos, a los docentes nos cambió la forma de dar clases, y no había que estar con la tiza y el pizarrón, etc. Cuando pasa eso, acá es que donde tiene que aparecer la financiación privada y el conocimiento en cómo transformar un conocimiento en un negocio. Acá es donde aparecen los suizos, que hacen los medicamentos, que hacen el chocolate, que hacen un montón de cosas. Para eso se crean unas empresas que en español se llamarían pequeñas o mini empresas de 2, 3, 4 personas, y en inglés esto significa empezar. Esta empresa crea, toma el conocimiento, hace una innovación, y esa innovación a veces se funde, pero a veces tiene royalties, tiene regalías, genera dinero, y ese dinero tenemos forma de que vuelva en las instituciones a inyectarse en los laboratorios para seguir creando más y más conocimiento. Hay una vieja frase del primer presidente de Israel, de Weizmann, que decía: cuando uno como país se basa en los productos naturales y los utiliza y los vende, cada vez tiene menos porque se van agotando. Cuando uno para el país sobre un motor de propulsión que sea el conocimiento y uno genera conocimiento,
cada vez que uno genera conocimiento, genera más conocimiento. Y uno puede exportar ese conocimiento y va a seguir teniendo más conocimiento. Porque si logramos que este círculo gire muy rápido y de manera muy virtuosa, cada vez vamos a tener más. Y esto es un recurso infinito, porque la capacidad de crear del ser humano es infinita. Esto es innovación, y esto es un caso verídico. Es un hombre que era un ingeniero que dijo, bueno, ¿cómo puedo cruzar desde su casa al otro lado del lago para ir a trabajar? Y entonces a la bicicleta la llenó de flotadores y él daba pedal como en la calle. Lamentablemente no lograba ir más rápido que la corriente y generalmente terminaba, en vez de enfrente, en la casa del vecino o dado vuelta, todo mojado, etc. Entonces no se considera innovación. ¿Por qué? Porque no fue tomada por el mercado y no generó un cambio. La gente no lo aceptó. Sin embargo, esto sí es una innovación. Este auto que ven acá, ¿en qué se diferencia de los autos nuestros? No es contaminante, es propulsado con energías renovables, es eléctrico, no hace ruido, tiene un montón de ventajas. Al igual que los autos a principios de los 1900 fueron una revolución y fueron una innovación, la transformación del motor de combustión a motor eléctrico es una gran innovación, porque hoy, de a poquito, se viene en forma exponencial introduciendo en el mercado. Y ahora voy a ir a un terreno que conozco bastante, porque René Favaloro, un argentino que fue un enorme médico, que ni bien se recibió, se fue a trabajar en una provincia, en el área rural, puso una policlínica donde había una escuela, y empezó a trabajar como médico de atención primaria, y montó un quirófano porque él era cirujano y hacía partos y le enseñó a las maestras a hacer partos y ayudarlo, etc. Y un buen día dijo, me tengo que ir a Cleveland, a Estados Unidos, porque estaban pasando cosas maravillosas en el mundo de la cirugía. Y ni más ni menos, Favaloro creó lo que hoy conocemos como el bypass coronario, que esto evolucionó después para los stents coronarios. Pero Favaloro inventó esto. Acá hay una arteria coronaria que sufrió un infarto porque está tapada, lo mismo que yo les hablaba hoy. Favaloro era muy amigo de mi abuelo, por eso conozco mucho la historia de Favaloro. Y lo que a él se le ocurrió fue tirar una arteria desde acá arriba, esta se llama arteria mamaria, normalmente no va al corazón, va a irrigar el músculo mamario, y él lo que hacía era tomar la arteria mamaria y llevarla por debajo de la obstrucción. Y de esa forma este tejido cardíaco que estaba mal irrigado, que estaba condenado a morir, podía seguir viviendo y el paciente se salvaba. Y además inventó esto, que es un bypass veno-arterial. Él tomaba la vena safena, que no cumple un gran rol en las piernas, y con la safena hacía un bypass al problema cardíaco. Es uno de los responsables, de vuelta una falta de ortografía, de las 400 invenciones que cambiaron la humanidad. Favaloro no hizo esto con fines de lucro. Favaloro no lo hizo pensando que él iba a ganar mucha plata. Sin embargo, muchos cirujanos se hicieron multimillonarios por operar pacientes. Eso es la parte fea de cómo los seres humanos utilizan el conocimiento. Él lo hizo por vocación. Y no solo eso, sino que en el año 1971 o 75, no me acuerdo, él volvió a Argentina y le escribió una carta al presidente que él quería volver a Argentina con 3 objetivos: enseñar, investigar y operar a pacientes pobres. Poder darle esa oportunidad a argentinos que no pudieran pagar la fortuna que había que pagar para operarse en Estados Unidos. Volvió a Argentina, creó su clínica, creó su hospital, creó su Fundación Favaloro, y en el año 2000 el gobierno de Menem no le devolvió una deuda de $10 millones, con lo cual él no podía seguir atendiendo pacientes pobres, y a los 70 años se suicidó dándose un disparo en el corazón, de manera muy significativa. Esto es una verdadera innovación, porque esto cambió la humanidad, ¿tá? La medicina es un antes y un después de René Favaloro. Entonces, ¿por qué tendríamos que nosotros en Uruguay tratar de desarrollar
desarrollar un ecosistema innovador en ciencias de la vida. ¿Por qué el Instituto Pasteur tiene que salir de esa zona de confort, de seguir haciendo investigación, de publicar papers, que cuando nosotros publicamos un trabajo nos dan, entre los colegas nos felicitan, nos ponemos medallas y nos sentimos muy inteligentes, pero a la sociedad no le vuelve nada, porque cuando nosotros hacemos esa publicación queda ahí, los científicos la estudiamos, podemos generar más conocimiento, pero a todos los que nos pagan el salario, todos ustedes que nos pagan los salarios a los científicos, no les estamos devolviendo nada. Porque ese conocimiento, si bien queda público, no se transforma en una solución para la sociedad o para la humanidad. La innovación soluciona los problemas del mundo y mejora el bienestar de la humanidad. Esto es entre comillas, porque esto depende de quién tome la innovación. Alfred Nobel, que inventó la pólvora, nunca pensó que la pólvora iba a ser usada para matar gente. Y por eso después creó los premios Nobel en ciencia. Pero bueno, eso es como nosotros usamos las cosas. Pero en realidad la innovación tiende a solucionar problemas del mundo y mejorar el bienestar de la humanidad. La innovación hace que una economía sea sostenible y sustentable. Sostenible quiere decir que a lo largo del tiempo la economía va a seguir siendo positiva. Y sustentable que lo hace de manera amigable con el ambiente, preocupándonos de que donde vivimos dentro de 2000 años podamos seguir estando acá, cosa que hoy está cuestionada. ¿Y por qué deberíamos tratar de desarrollar un ecosistema en innovación en ciencias de la vida? Bueno, ya vimos que la revolución del siglo XXI incluye y se va a parar arriba de la biología. Todo lo que va a pasar en el siglo XXI va a tener de una forma u otra que ver con la biología, o sea, con ciencias de la vida. Y entonces ya les mostré ejemplos, el bypass coronario. Ahora, por primera vez en la historia de la medicina, se están terminando 2 trabajos clínicos donde enfermedades genéticas hereditarias, a través de la edición génica, que apareció hace muy poquito tiempo. La edición génica es la capacidad que tenemos de corregir errores genéticos, editando como si fuera un documento Word. A través de la edición génica se están curando 2 enfermedades, una alteración de la coagulación y una hipercolesterolemia, y esas van a ser las primeras 2 pruebas de concepto de que el ser humano puede editar el genoma para curar enfermedades tremendas y horribles como todos conocemos. La inmunoterapia, que revolucionó el tratamiento oncológico, los virus oncolíticos, que son virus que se usan para matar tumores malignos, y esto se está en medicina hace ya 5 años, etcétera. Tenemos que desarrollar un sistema de investigación y desarrollo robusto, porque esto nos va a permitir tener innovación en Uruguay y cerrar el círculo virtuoso que yo hoy hablaba, darle valor agregado a nuestras cosas y crear empleos altamente calificados y que todos los uruguayos puedan vivir mejor. Y ayudar a nuestro país a convertirse en una nación innovadora y sobresaliente con una economía basada en el conocimiento. Esos son los objetivos y nosotros, muy modestamente, Instituto queremos hacer una prueba de concepto, simplemente decir, ¿se puede o no se puede? Esta gráfica es lo que le pasó a Japón, cuando Japón se descuidó en la década del 80, tenía enormes compañías, la primera que todos van a pensar es Toyota. Toyota era una gran generadora de empleo, pero en la década del 80 los japoneses empezaron a tener desempleo. ¿Y qué se dieron cuenta? Que las grandes compañías existentes que tenían más de 1000 empleados estaban empezando a generar desempleo. ¿Y quiénes creaban empleo? Las pequeñas compañías, las que tenían 1 a 100 empleados. Entonces Japón cambió, hizo una reingeniería de su economía y empezó a dar apoyo a la creación de pequeñas y medianas empresas. Y hoy Japón volvió a ser una de las economías más productoras y más innovadoras del mundo. Entonces, ¿qué es esa locura de la que estoy hablando? Espero que no se estén aburriendo mucho, si no, me dicen. Bueno, lo que queremos hacer en el Pasteur es crear esto que se llama Lab Plus, algo más que un laboratorio, que nos permita que aquellos científicos que generan un conocimiento que es único en el mundo, que se va a publicar como publicamos siempre, pero que antes de publicarlo lo vamos a poder proteger con una cosa que se llama propiedad intelectual, y eso hace que durante 20 años nadie más lo pueda
explotar económicamente, el conocimiento va a estar público, pero la explotación económica nos pertenece a nosotros, y que basados en ese conocimiento que es disruptivo, que es único en el mundo, que está protegido a nivel mundial, nos permita crear una compañía basada en un conocimiento científico-tecnológico, pero que desde el día cero no piense en el mercado uruguayo, que es muy chiquito, que piense en el mercado global. Esto es algo que se me ocurrió a mí, de ninguna manera. Esto es copiar lo que hizo Israel en 1985. Me fui 40 años para atrás, no yo, digo, todo un equipo de gente en el instituto, a estudiar cómo había hecho Israel y tratamos de copiarlo a la manera uruguaya. ¿Tá? El asado está incluido. Y el mate también. Bien. Y la idea es escalar proyectos de investigación excepcionales, apoyándonos en el ecosistema del Instituto Pasteur, porque una cosa que hoy me olvidé de decir, el cuarto buque insignia del instituto era la gobernanza. La forma en la cual el Instituto Pasteur se administra es muy ágil, es muy proactiva. Eso no depende tanto de las personas, depende de la figura que se le dio y le permite al director de turno poder hacer experimentos que pueden salir bien o pueden salir mal, pero que no van a ser trágicos en ninguno de los casos. Entonces, apoyándolos en el ecosistema de Instituto Pasteur, construir empresas en ciencias de la vida de clase mundial. Y en vez de mandar científicos uruguayos al extranjero, exportar conocimientos y quedarnos con los recursos humanos altamente calificados. La pregunta del millón es, ¿se puede o no se puede? Y yo lo que me digo es, si Israel lo pudo hacer en un territorio que no tenía recursos naturales, en el medio de una guerra, tenía dos ventajas. Con la caída del muro soviético, muchos científicos muy bien entrenados en la ex Unión Soviética volvieron a Israel, a la patria de ellos, a la tierra de ellos. Y por otro lado, la diáspora israelí en Estados Unidos le inyectó mucho dinero. Esos dos vectores son muy importantes. Toda la diáspora del mundo, pero Exacto. Y en los últimos 10 años, la población de Israel, que antes había más israelitas viviendo en Estados Unidos que en el propio Israel, eso hoy se dio vuelta. Hoy hay 9 millones de personas viviendo en Israel, en un territorio que es más chico que Durazno. ¿Tá? Y son 9 millones de personas. ¿Tá? Nosotros somos 3,5. ¿Pero se puede en Uruguay? Yo creo que sí. ¿Tá? Y bueno, ese es un problema. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Y no los voy a aburrir mucho. Básicamente, invitamos a todos los científicos del instituto y de otras partes del Uruguay y del mundo a que si tienen una idea excepcional, si tienen un proyecto científico, que porque o son muy buenos o porque tuvieron la suerte, porque estuvieron en el momento adecuado, en el lugar adecuado, etcétera, descubrieron algo que pueda ser una solución para el mercado, y cuando hablo del mercado hablo de la humanidad primero y el mercado después, bueno, que se acerquen y la idea es que los vamos a apoyar y les vamos a enseñar a transformar ese conocimiento en una solución real. Es como que viene un científico y me dice, Batiani, acá tengo un árbol que produce una cosa rara que es media chocolatada y se llama cacao. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, tratemos de hacer chocolate. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Transformar el cacao en chocolate. Transformar un conocimiento teórico en algo que sea una solución, como hizo Favaloro. Y para eso tenemos que combinar las capacidades del Instituto Pasteur de Montevideo en la capacidad de hacer ciencia con un fondo de inversión privado, porque si no hay un fondo de inversión privado, nos falta quien sepa de hacer negocios. Y entonces el Lab Plus aportará las herramientas y los contactos necesarios para transformar un descubrimiento científico en un modelo de negocio exitoso, acompañando la creación de la empresa y su posterior evolución. Obviamente que esto tiene una visión muy economicista del problema. Nosotros como Instituto Pasteur lo que queremos hacer es poner el conocimiento al servicio de la humanidad. Pero por supuesto que para poder hacer más y mejor ciencia también necesitamos más dinero, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde lo que manda es el dinero. A mí me gustaría vivir en otro mundo, pero hoy el que tenemos es este y nos tenemos que adaptar. ¿Qué ventajas tiene esto? Hace muchos años un expresidente, cuando estaban por cerrar el Instituto Clemente Estable, dijo, ¿para qué quiero
invertir en tecnología si me sale más barato comprarla afuera. Enorme error. Un horror, no un error. ¿Tá? Ya lo vimos. Los países que no creen tecnología, que no apuesten a crear conocimiento, no tienen futuro. El otro día en un debate entre economistas, el profesor Pascale decía, porque los economistas hablaban de que es muy importante para un país que vengan inversiones del extranjero. Y Pascale decía, no, están equivocados. Obviamente que es importante que venga capital del extranjero, que vengan inversiones como la de UPM, que vengan muchas inversiones a Uruguay. Pero mucho más importante es qué hace esa inversión, qué se hace con ese capital que viene de afuera. Si ese capital no tracciona tecnología y genera conocimiento, no va a cambiar el futuro del país. Era el economista más viejo que estaba sentado en el panel. Todos los demás tenían 20 años menos que él y sin embargo él estaba pensando 10 años más adelante. Bien, estas son las verticales en las que trabajamos, esto no importa, pero es tecnología en medicina, desarrollo de fármacos, servicios de salud, diagnóstico, bioinformática y tecnologías de la información para ciencias de la vida, tecnología agropecuaria y alimentos. Esto lo hacemos en colaboración muy estrecha con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Básicamente, la idea es tomar muchos proyectos y tratar de ir seleccionando a aquellos que puedan llegar a transformarse en una compañía que genere empleos y que lleve científicos del Instituto Pasteur, de la Universidad de la República, de donde sea, a una empresa privada. No porque nos guste desarrollar el sector privado, sino porque es la única forma de crear empleo genuino. Tenemos algunos casos, hoy cuando muy amablemente leían un currículum que es todo mentira, en realidad son todas cosas que bueno, van pasando de casualidad. Sí es cierto que tuve la fortuna de que esta joven mujer que está acá, cuando tenía 25 años, llegó al Instituto Pasteur y se presentó en un laboratorio y dijo, yo quiero hacer ciencia aplicada, y el jefe le dijo, entonces conmigo no trabaje porque yo solo hago ciencia básica, entre comillas guiada por curiosidad. Y un año después, esta chiquilina, hoy ya madre de 2 hijos, se escapó un fin de semana a Argentina a un concurso que nosotros no sabíamos ni de qué era, y ganó una posición, y bueno, y después tuvimos que ir nosotros, etcétera. Y terminamos creando una pequeña empresa que se llama Eolo. Eolo es el dios del viento. Le pusimos Eolo en honor a lo que yo creo que fue la gran revolución que hizo Uruguay en los últimos, por lo menos, años que yo conozco, que es el cambio de la matriz energética. Fíjense que hoy no tenemos agua, pero tenemos luz. Imagínense lo que hubiera sido esto hace 30 años, sin agua y sin luz. Por lo menos esta charla no estarían sufriendo esta charla. Bien, ¿qué es Eolo? Es una compañía que a partir de hacer ciencia y de tratar de hacer descubrimientos, desarrolló una nueva forma de crear medicamentos para tratar diferentes enfermedades. Al día de hoy tenemos un portafolio, otra falta de ortografía, con aproximadamente 60 moléculas que tenemos protegidas por propiedad intelectual, muchas de ellas ya están publicadas, y el primer candidato, esto que representa acá un nuevo candidato a ser un fármaco, ya lo estamos estudiando en un estudio clínico en Australia. Y ustedes miran, ¿por qué en Australia? Bueno, porque en Uruguay no se puede hacer, porque los comités de ética que regulan la investigación clínica son muy conservadores y no se animan a que un médico o un investigador pruebe un nuevo fármaco en un paciente porque no saben qué va a pasar. Cuando uno hace esto, tiene que hacer un montón de cosas y tener mucho cuidado porque lo primero es no lastimar al paciente. El primer trabajo del médico es no hacer mal, cosa que normalmente no pasa, pero debería ser lo primero. Y Australia, como una forma de innovar, salió a competirle a Estados Unidos. Hoy es más fácil hacer un estudio clínico en Australia y en Nueva Zelanda que en Estados Unidos. Entonces, bueno, fuimos a Australia, lo estamos haciendo y básicamente, no voy a entrar en detalles, pero es un medicamento para tratar la obesidad. La forma que el medicamento actúa es bien interesante porque lo que hace es transformar el tejido graso, la grasa que tenemos en el organismo, la grasa que a veces tenemos en exceso, en calor, se va como calor, ¿sí? No inhibe el hambre, que son los medicamentos nuevos que están de moda ahora para tratar la obesidad. Pero la gran pregunta, esto funciona bárbaro en los ratones, muchas cosas funcionan bien en los ratones, es ¿qué va a pasar cuando vayamos al ser humano? ¿Va a pasar lo mismo o no?
No lo sabemos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Seguir investigando. Pero ahora pasar de la investigación del laboratorio a la investigación clínica. Nos tuvimos que ir a Australia, pero por primera vez en la historia de Uruguay y en la historia de casi todos los países de Sudamérica, no digo Latinoamérica porque Cuba y México son diferentes, Cuba por el bloqueo, México por estar al lado de Estados Unidos, por primera vez en la historia de Uruguay y de muchos países de América Latina, logramos ir desde el laboratorio a un ensayo en pacientes, en voluntarios sanos, todo controlado. ¿Cuál va a ser el resultado? No tengo la menor idea, pero no me importa, porque por lo menos pudimos mostrar que se puede ir desde Uruguay, desde un laboratorio hasta un ensayo clínico. No. En serio que acá creo que no importa el resultado, pero la sensación es, Uruguay logró volver a ir al Mundial en fútbol, no fue mal, quedamos eliminados, no importa. El que venga le va a ir bien, ¿sí? Acá lo importante era mostrar que se podía. Para hacer eso, como les dije, lo primero es mostrar que no le vamos a hacer mal al paciente. Y para eso nos exigen un montón de cosas, un checklist enorme, desde cómo hacemos la síntesis de la futura droga, del futuro fármaco, no es una droga, estudiar toda la actividad metabólica y todo lo que hace en tejidos y animales de experimentación, y no bajo nuestras manos, sino contratando empresas que se dedican a hacer eso, se llaman empresas contratadas por contrato, que son independientes, no tienen conflicto de interés. Y una vez que uno tiene todos los signos asteriscos OK, quiere decir que entonces la probabilidad de que al dárselo a un voluntario sano le haga mal son ínfimas, menos del 80%. Y eso es aceptable en medicina porque además, cuando se diseña el estudio clínico, por ejemplo, este es el estudio nuestro, se diseñan escalones, este es un primer escalón, y acá hay 6 voluntarios sanos, de los cuales 4 van a tomar el medicamento, futuro medicamento, y 2 toman el placebo. Ni los médicos ni los pacientes saben qué están tomando. Pero el primer día toman una única dosis y una sola vez. El paciente se estudia 15 días antes, tiene que cumplir con todos los criterios de inclusión y no tener ningún criterio de exclusión. Se interna en el hospital, en un hospital que tiene todos los cuidados necesarios, un día antes, toma la pastilla, un paciente, y otro toma el placebo. Ese paciente se llama centinela. Si a ese paciente no le pasa nada, en los próximos 7 días, que está 4 días en el hospital y 3 días en su casa, entonces se continúa con los otros 4 de este primer escalón. Terminado ese escalón, se analiza todos los resultados, se ven todos los efectos posiblemente secundarios o tóxicos, y un comité de ética formado por médicos decide si se puede ir al segundo escalón o no. En nuestro caso ya fuimos al segundo escalón y ya salió todo bien. Y ahora estamos en el tercer escalón esperando los resultados. El objetivo de este estudio es que en algún momento algún paciente dé un efecto adverso. No importante, pero adverso. ¿Por qué? Porque ahí sabemos cuál es la dosis que después en la vida real no se puede llegar. ¿Tá? Si todo sale bien, después lo que se hace es, de vuelta de manera escalonada, los pacientes quedan 15 días tomando el medicamento todos los días, y ahí de vuelta lo primero que se mira es que no haga mal. Y ya se empieza a mirar si en alguna cosa hace bien. Esa es una primera fase de un desarrollo de un medicamento, después hay un fase 2, un fase 3, y después hay que estudiarlo en la vida real. Por otro lado, el 31 de marzo, reciente pasado, hicimos una cosa que se llama un Demo Day. El 31 de octubre del 2022 hicimos un llamado internacional donde cualquier científico del mundo se podía presentar, aspirar a tener un proyecto con las características que yo les había hablado, y contratamos una empresa, una consultora que nos ayudara a seleccionar las mejores postulaciones para trabajar durante 3 meses, enero, febrero y marzo, y eso fue elegido por gusto, porque queríamos ver quiénes estaban interesados en sacrificar sus vacaciones
para hacer esta prueba de concepto, porque una cosa muy importante es estar seguro que quieren hacerlo. Entonces tuvieron que trabajar enero, febrero, marzo, y el 31 de marzo esos grupos presentaron su trabajo de investigación, pero ya con una perspectiva de qué solución le querían dar a la humanidad. Y de esa manera seleccionamos 4 proyectos que realmente, cuando yo los vi presentar a estos jóvenes investigadores en el instituto, realmente fue una gran emoción, porque son enormes científicos, muy jóvenes, pero además están haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, esta futura empresa se propone detectar tumores oncológicos de manera mucho más precoz que lo que estamos hoy capacitados los médicos a hacer, a través del estudio de una molécula que es muy frágil, que Adriana conoce mucho más que yo, que se llama RNA de transcripción, pero libres en la sangre, que son muy inestables y por eso nunca nadie pudo estudiarlas. Pero a él, trabajando en la Facultad de Ciencias en el Instituto Pasteur, se le ocurrió una forma de repararlos para poder estudiarlos. Y de esa manera descubrió que las células utilizan estas moléculas muy frágiles para enviar señales. Y esas señales las podemos leer para utilizarlas como un futuro diagnóstico precoz de cáncer. De enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades metabólicas, de un montón de cosas. No sabemos qué va a venir, porque cuando empecemos a estudiarlo se va a generar mucho conocimiento. Lo que es seguro es que vale la pena estudiarlo. Esta otra empresa, el científico, su padre le dedicó la vida a tratar de erradicar la garrapata en Uruguay y no lo logró. Y él, viniendo desde la biología, viniendo desde la ciencia, se dio cuenta que podía tratar de hacer una vacuna que no va a hacer que la garrapata se caiga de la vaca. La garrapata va a seguir estando en la vaca, pero no le va a transmitir enfermedades a la vaca. Ni la enfermedad del sueño, ni la pérdida de peso, ni la pérdida de embarazos, etc. Con lo cual es una enorme solución a un problema de Uruguay y de la región. Entonces también, de una forma muy inteligente, encontrar una solución que, bueno, podrá funcionar o capaz que no lo sabemos, pero vale la pena apostar. Esta otra empresa se llama Microdesign y el científico, un grandísimo científico, muy humilde, fue el primer científico que en la historia de Uruguay pudo publicar un trabajo en la mejor revista de ciencia que se llama Science, hecho totalmente el trabajo en Uruguay, se dio cuenta que podía tomar microbios, bacterias, hacerle biología sintética, cambiarle completamente las instrucciones que tiene esa bacteria adentro, el libro que tiene, cambiárselo para decirle a la bacteria, detectá células tumorales y una vez que las detectes, mátalas. Entonces es una aproximación de detección y tratamiento oncológico. Muy moderno, muy novedoso, muy interesante. Y por último, un científico que muchos de ustedes deben haber escuchado, Moratorio. ¿Lo escucharon? Bueno, a mí me dio mucha vergüenza cuando apareció en la máscara el otro día. Pero bueno. Exacto. Un aplauso para Moratorio. Moratorio tiene un gran corazón, tiene mucho entusiasmo, un gran corazón, y se le murió un amigo, Gustavo, de cáncer, muy joven, y él creó esta empresa con el nombre de su amigo, Gus K., donde él, que ustedes saben que trabajó mucho durante la pandemia porque es un experto en virología, lo que va a hacer es utilizar virus de RNA parecidos al que nos complicó con la pandemia, pero en este caso transformándolo en nano armas para matar células cancerígenas. ¿Tá? Esto no es novedoso, en el mundo ya hay, ya existe, pero él tiene una vuelta de tuerca porque va a usar un virus que prácticamente nunca estuvo en contacto con el ser humano y eso genera algunas ventajas. Entonces también, de vuelta, no sé dónde va a terminar esto, pero vale la pena apostar. ¿Cómo vamos a hacer para que estos científicos puedan crear sus empresas? Como había dicho hoy, nos asociamos con un fondo de inversión, le fuimos a pedir a algunos inversores de Uruguay, de Europa, de Argentina, de Brasil, que en vez de poner plata en el banco y esperar que esa plata genere intereses o ponerla en cosas que ya saben hacer, que un poco de esa plata que ellos tienen, que tienen mucho más de la que necesitan, la inviertan en ciencia. Y que además no la donen,
sino que la inviertan y que la co-inviertan con el Pasteur. Nosotros vamos a invertir en ellos, les vamos a pagar el salario, van a tener su laboratorio, etc. Pero si a ellos les va bien, a los que pusieron plata les va a ir bien, y al instituto o a la universidad o a quien sea también le va a ir bien. Entonces se genera un círculo virtuoso. Y veremos. Dentro de 8 años les cuento el final. ¿Qué tenemos que resolver durante esta prueba de conceptos? Tenemos que resolver que los privados nos acompañen a invertir, y por suerte hoy les puedo decir que al menos al instituto nos están acompañando. Hoy hay privados que se animan a entrar en esta locura de poner $1 millón en estos proyectos para empezar a tratar de transformarlos en proyectos que pueden llegar a valer mucho más. Muchos lo hacen por ayudar y trascender, muchos lo hacen porque tienen un olfato para los negocios muy grande y saben que pueden llegar a ganar mucha plata. Yo no me preocupo de eso, porque si ellos hacen plata, el instituto va a hacer plata y la va a invertir en cosas buenas, no vamos a hacer armas. Entonces, bien. Tenemos que cambiar el marco regulatorio en Uruguay y dar verdaderos estímulos fiscales a lo importante. Como hizo Japón, como hizo Australia, tenemos que apostar a los estímulos fiscales en donde hay que apostar. Por ejemplo, hoy se duplicó la venta de agua embotellada. El agua embotellada tiene 2 impuestos, el IMESI y el IVA, me parece. Bueno, hubiera sido bueno sacarle los impuestos al agua embotellada, ¿no? Porque de hecho nos cuesta a todos. Esos estímulos fiscales son los que los países desarrollados utilizan para que los privados inviertan en ciencia y en tecnología. Es ahí donde hay que poner el estímulo fiscal. Tenemos que tener oficinas de vigilancia y transferencia tecnológica, y tenemos que tener estudios especializados en propiedad intelectual. Estas son cosas muy técnicas, pero hay 158 países que están en azules que ya adherieron a un tratado de cooperación de patentes, que eso significa que si yo patento en cualquiera de estos puntitos azules, mi conocimiento es reconocido por todo el resto. ¿Quiénes no estamos ahí? No está Uruguay, no está Argentina, no está Bolivia, no está Paraguay, no está Venezuela, no están las Guyanas. Algunos países africanos, incluyendo este país que yo no sabía que existía, que se llama Sahara Occidental, y algunos países asiáticos. Todo el resto están. ¿Por qué Uruguay no está? Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla, pero me la guardo. Y esta es otra aprendizaje que hicimos de Israel: el orden importa. Si yo hago la protección intelectual primero, después puedo publicar. Pero si publico, después no puedo decir que ese conocimiento es mío, porque ya está público. Entonces, si queremos entrar en la revolución del conocimiento, en la economía del conocimiento, tenemos que aprender que tenemos que tener propiedad intelectual, tenemos que cuidar a nuestros científicos, tenemos que cuidar a nuestro conocimiento, tenemos que proteger nuestro conocimiento y tenemos que animarnos a saltar al mundo con nuestro conocimiento. Y esta frase básicamente dice lo obvio: no tengas miedo de dar un gran paso cuando es lo que hay que hacer. No se puede cruzar una grieta dando 2 pequeños pasos porque te vas a caer. Entonces realmente yo creo que Uruguay se tiene que animar a dar el paso de entrar en la economía del conocimiento, en la revolución del conocimiento, y tener la esperanza de que en 30, 40 años volvamos a ser un país donde todos los uruguayos tengamos derecho a vivir de una manera digna, con justicia social, con armonía y sin grietas y sin nadie viviendo en la calle o pasando hambre, etc. Esto es lo que les contaba hoy. Cuando uno utiliza materiales, materia prima o energía no renovable, cada vez tiene menos de eso. Cuando uno utiliza conocimiento, cada vez tiene más de eso. Y eso se llama el efecto del conocimiento. Y con eso termino. Esto es el conjunto de investigadores prepandemia. Hoy la foto es más grande. Muchas gracias.